Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra temporada del Benidorm Fest. Esta vez sin que el representante del Benidorm Fest vaya a Eurovisión, pero ganará 150.000 euros, 50.000 euros a los autores y 100.000 a los artistas. Es un vídeo de la reacción a los adelantos de las canciones del Benidorm Fest, así que no voy a hablar sobre el tema de que no vamos a Eurovisión. Quizás más adelante haga un vídeo, pero es cierto que ya en la final de Eurovisión 2025, en el directo que hice, creo que dejé bastante clara mi opinión. Pero he leído mucha gente diciendo, ¿de qué sirve el Benidorm Fest si no vamos a Eurovisión? O sea, vamos a ver. Llevamos 4 ediciones soportando los comentarios de es que el Benidorm Fest lo están enfocando como una preselección y no tiene que ser una preselección, tiene que ser un festival propio. Y ahora, este año no participamos en Eurovisión, seguramente el año que viene tampoco. Y por lo tanto, sí que va a ser ese festival propio. Y ahora decís que no va a funcionar si no va a Eurovisión cuando el Benidorm Fest consagró directamente a Rigoberta Bandini, catapultó a la fama a Chanel. Chanel consiguió ese top 3 en Eurovisión, nos trajo ese temazo de Slow Mo. Ay Mamá es una de las mejores canciones, en mi opinión, del pop de la música española. Tanfogueiras, Barry Brava, Marta Sangó hicieron un montón de bolos gracias al Benidorm Fest. Noche entera se ha convertido en una de las canciones del pop español más vendidas de la historia de la música de España. Y no fue Eurovisión. Esa diva ha sido un hitazo de una canción que era estilo 2000 para mucha gente y eso no iba a funcionar y ha sido un hit en España. Zorra, otra canción que para mí va a pasar la historia del pop español con ese mensaje social y que también tuvo su éxito. Es decir, el festival de por sí ya tiene su propia identidad porque cada edición ha tenido una canción que ha trascendido al público general. Entonces, eso se puede continuar. Y es más, este año no, porque las canciones ya están elegidas, pero el año que viene esos artistas consagrados que no querían ir al Benidorm Fest porque no quieren ir a Eurovisión, ya no hay nada que les impida. Pueden ir al Benidorm Fest. Seguro que vais a decir, pero ¿para qué va a querer un artista español ir al Benidorm Fest? Primero, para promoción. Y segundo, si hay algún artista que quiera arriesgarse en un sonido, su discográfica no le deja, pueden ir al Benidorm Fest para hacer eso. Con la excusa de, no, es que esta era una canción especial para el Benidorm Fest y si ven que no les gusta ese sonido nuevo, vuelven a su sonido. Entonces pueden utilizar a este festival de excusa para hacer algo distinto a lo que han hecho en su carrera. O bien volver a traer lo que siempre han hecho con una canción que consideran que tienen que tenga esa promoción. Entonces es el momento perfecto para que crezca el festival y se convierta, que para mí ya lo es, en un momento clave de la música española, porque como os he repetido al inicio del vídeo, ya hay canciones que aparte de tener éxito, creo que van a formar parte de la música española. Y además que este festival ya ha creado hits. Por lo tanto, creo que el festival, el Benidorm Fest, va a funcionar sin Eurovisión. Y dicho esto, vamos a reaccionar a los adelantos de las canciones del Benidorm Fest 2026. ¿Estamos preparados? Pues vamos a escuchar los adelantos de las canciones participantes del Benidorm Fest 2026. En 3, en 2, en 1, play. ¡Oh! Comenzamos con sonido caliente mediterráneo. Y una mezcla de dos guitarras, ¿no? Dios, es un sonido súper rico. Y distinto además que la foto, el outfit le va niquelado al sonido. Vale, iba a decir, me recuerda a canciones francesas, es que está cantando en francés. Ay, pero es que me ha sabido súper a poco porque nos ha puesto el inicio de la canción. Vale, pues hemos escuchado como un sonido mediterráneo caliente, lo cual creo que es súper guay porque ahora mismo no se me ocurre ninguna canción que haya participado hasta el momento en el Benidorm Fest que tenga un sonido así tan mediterráneo, tan reconocible. Sé que hemos tenido guitarras españolas y sonido español, lógicamente, pero un sonido que te lleve tan directamente desde el inicio como a la costa, al mar, que mucha gente tiene esa imagen de España, creo, o ahora mismo no caigo o no tengo el recuerdo
Por lo tanto, eso es bastante significativo en esta canción, que todavía no hemos tenido una canción que nos trasladase tan rápido a ese pensamiento. Entonces, me ha gustado mucho ese sonido mediterráneo. Y he dicho lo de las canciones francesas no porque estuviera cantando en francés, porque no me he dado cuenta, sino porque hay muchas canciones veraniegas, mediterráneas en francés, que utilizan también este sonido de la guitarra y me ha recordado a varias de ellas. Y por eso lo he dicho, porque además justo después de la guitarra ya ha comenzado un nuevo beat en la canción. Vale, entonces con este adelanto lo único que podemos percibir es el trabajo que hay de producción y de instrumental, que es una canción trabajada, porque al final el nivel de las canciones realmente se ve en la producción, cómo se ha masterizado, cuántos instrumentos tiene ese trabajo, y ya solo con esas guitarras ya se ve que viene una canción de nivel alto en términos de producción. Este es solo el inicio, así que no sabemos el estribillo, entonces realmente no hay mucho más que comentar, porque sin saber el estribillo no sabes el enganche que va a tener ni cómo va a derivar la canción, porque a lo mejor luego este sonido mediterráneo se traslada a un sonido electrónico o a saber, no lo sabemos. Entonces de momento me llama la atención y me deja con ganas de escucharla entera. De momento es lo único que podemos decir, porque es el inicio. Bueno, sí, lo único que puedo decir es que el cambio de francés a español ha sido muy gracioso, porque aparte de hacer el da, luego ha dicho tu silueta con acento como francés para hacer la transición un poquito más llevadera, porque claro, cambiar de español a inglés es algo que estamos más acostumbrados, pero a lo mejor de francés a español no tanto, y por eso quizás ha marcado todavía ese tu silueta con acento en francés, para que no se note el cambio, o es algo que yo me estoy inventando, pero yo lo he vivido así. Y ahora sí, continuamos. Tu silueta, ¿ves? Lo hice con acento todavía francés, ¿vale? Esta canción es muy comercial. Siento que la voz está más bajita y el instrumental tiene más presencia. Esto tiene sonidos egipcios, claro. Bueno, esta canción es imposible escuchar, donde tiene un instrumental también muy rico y luego te entra el sonido egipcio en pensar en coreografía y en un dance break. Así que probablemente se viene una actuación para hacer show, es decir, una canción de performer para actuar. Una pop girl. Me gusta mucho que haya metido, porque ella tenía raíces egipcias, claro, porque en un momento me he quedado, es un sonido egipcio y luego he dicho, ah, claro, ella tenía raíces egipcias. Entonces lo ha metido. Me gusta mucho, además que es algo diferente porque dentro de la música comercial no recuerdo ahora mismo si alguien ha mezclado tantos sonidos egipcios, entonces como que para el público general a lo mejor este sonido va a ser distinto y exótico, interesante, además también da mucho juego para el vestuario, para la puesta en escena, entonces es muy interesante si mezcla ambas raíces que puede tener, española y egipcia. Esa combinación sería muy exclusiva y muy guay. Entonces, lo que se ve es que vamos a tener una canción pop comercial, pero donde he sentido que el instrumental tenía más protagonismo y la voz estaba muy suave. Entonces, ya sabéis lo que voy a decir. Cuando tienes una canción de baile, la voz es muy importante, el fondo y sobre todo que la voz suene con volumen. Hacer canciones de baile con voz aireada, luego peligras en que no te llega el aire, te ahogas, entonces la voz en directo baja el nivel. Sé que este año no competimos en Eurovisión, pero al final las van a cantar en directo y vamos a votar por las actuaciones en directo. Es cierto que este año no tenemos esa pretensión de si alguien flojea un poco en directo, al final dices, mira, si me gusta la canción y si la actuación no ha sido un desastre, por mucho que a lo mejor el nivel vocal no sea impecable, da igual, porque voy a votar a la canción porque al final se va a quedar en el Benidorm Fest, es votar a la mejor canción a la que queramos. Entonces, quizás en ese sentido, este tipo de propuestas de bailar y cantar se pueden permitir unos pequeños fallos vocales porque al final se va a quedar en este concurso y no van a ir a Eurovisión y no nos tiene que preocupar otros jurados. Entonces, en ese sentido, guay, pero imagino, no lo sé, que seguirán con las normas de Eurovisión y no tendrán backing vocals. Entonces, espero que haya sido cosa de que hayan querido dejar la voz así de suave y que en directo no sea así de suave, porque entonces podría peligrar en que, claro, se escuche menos. Es que cuando tienes un ritmo que te incita a moverte y este lo hacía, el estribillo que estaba una y otra vez, claro, la voz tiene que estar poderosa para no solo el ritmo me haga moverme, sino también la voz y quiera cantarla en plan ambas cosas, no solo
quedarme con el ritmo, pero que la voz se vaya quedando desapercibida porque el instrumental la está eclipsando. Entonces necesito que esa voz, si no que se meta a River, esté a tope de volumen en directo. Y ahora sí, continúo. Es que claro, aquí ya me la imagino de dorado entrando con un pasillo largo que la lleven como en un altar. Mi imaginación la bola, me encantan estos ritmos. Vale, bachata, lo esperable de él. A ver. Vale. Este ritmo es muy rápido. Aquí va a bailar. Y espero que tenga buen fondo, ¿eh? Ha elegido un beat muy rápido para el estribillo, porque aunque sea una bachata, que seguramente también tiene más mezcla, el estribillo se aceleraba aún más. Y eso, claro, yo ahí me imaginaba y he dicho, ostras, aquí o controla muy bien el fondo, va a meter unas respiraciones en directo, porque sí que es cierto que no tenía tanta letra el estribillo para poder hacer las pausas para cantar, pero es cierto que del preestribillo al estribillo, yo he notado ahí que digo, ostras, aquí va a meter una pedazo de respiración porque es un cambio de ritmo, yo lo he visto un poco bastante grande y eso se puede notar al cantar. O sea, que me parece, lo que quiero decir es que me parece más complicada de lo que podemos creer cantar esta canción en directo. Vale, es como lo he vivido porque lo acabo de volver a escuchar. En el preestribillo va subiendo poco a poco, hay algunas pausas porque iba diciendo las palabras una pausa, otra palabra, y luego entraban los tambores y justo la última palabra, que era creo que el tacto de tu piel, lo une rápidamente al bailando o bailame, no recuerdo, del estribillo, sin pausa y encima ese bailame, creo que lo hacía subiendo el tono, o sea, vamos, sacando más voz, hablando un poco mal. Entonces lo veo muy difícil ese cambio, o sea, me parece más difícil de lo que parece y además veo que es una canción donde el ritmo está tan marcado que es imposible, si la haces sin bailar, te falta algo. O sea, aunque tenga bailarines y él esté quieto, te falta algo, entonces él va a bailar. Lo cual es muy guay porque siempre hemos hablado que queremos que los hombres se pongan a la altura de las mujeres en cuanto al show. Y esta canción nos promete eso, pero la veo muy difícil, ya diré más cuando las escuche enteras. Así que continuamos. De momento todas las canciones son muy comerciales y canciones muy bailables, algo que también se pedía mucho. Quizás creo que se han ido a lo comercial para buscar también hits, para seguir aumentando los triunfos del Benidorm Fest, porque quizás también esa es la idea. Cuantos más canciones que triunfen haya en cada edición, más van a incitar a que vengan los artistas y el festival siga creciendo, porque van a querer utilizar esa plataforma y más ahora que de momento no vamos a Eurovisión, no hay nada que perder, entonces sirve ya perfectamente como plataforma para lanzar tu música, para cantantes conocidos, por ejemplo, que no se quieren arriesgar a un sonido distinto, pueden presentar ese sonido distinto en un concurso y decir como no, era algo especial para el Benidorm Fest, oye, si ha gustado, se lanzan y siguen con ese sonido y si no vuelven al suyo. Pero este año, que yo creo que Televisión Española no tenía claro si sí o si no iban, la elección que han elegido de momento es toda muy comercial. Yo creo que más cubriéndose en el sentido de si no vamos, vamos a intentar tener canciones que gusten mucho, que tengan mucho streaming, que sean exitosas y por lo tanto seguir elevando el nombre del Benidorm Fest. Esto es de momento lo que se me viene a la mente con solo tres canciones. Sigo. Dime cómo fue. Balada, no lo creo. Esto va a ser alternativo Que seguro. se enamoró una y otra vez. Esta chica tiene muy buena Tu voz, ¿eh? sudor recorre por mi cuerpo. Yo le tengo loquito por mí. Qué Pues buena vente pa' voz aireada. Qué vocal se hace aquí. con voz aireada, ¿eh? Papi, ven aquí. Uy. Voy pa' allá. Tengo pate para atrás. ¡Uh! Vaya cambio. A ver, la parte de Dora, de ella, me ha fascinado. Yo a Dora la conocía, entonces sé que tiene muy buena voz y su voz ha madurado muchísimo. Entonces, ya su voz tiene como mucho cuerpo. Entonces, cantar con esa voz aireada, cómo arrastraba, impresionaba y metía el vibrato y hacía esos vocals, esta chica tiene una gran voz. Entonces, esa primera parte más balada, pero que ya había un sonido como alternativo detrás que te estaba haciendo ver que iba a haber un cambio de música y probablemente era lógico que siendo un dueto el cambio iba a ser cuando entrase Marlon, tengo que decir que la parte de ella
me ha impresionado mucho, aparte porque me parece que Dora tiene mucho magnetismo. En cuanto a él, la verdad que ha empezado cantando de una forma que no me lo esperaba, bastante agresiva, justo en combinación con el cambio de la música, porque ha entrado como una voz no rasgada, no la definiría como rasgada, quizás a lo mejor con constricción, pero la voy a definir como agresiva, porque no sé exactamente con qué técnica como lo estaba haciendo, tendría que escucharlo entero. Es la canción que más curiosidad me da, porque este trozo que hemos escuchado, por lo menos a mí me descoloca. O sea, con este trozo no sabría decirte, bueno, pop alternativo, no, no sé decirte porque se puede ir a cualquier sonido. Entonces me parece la más interesante de todas. Y creo que esta canción además me parece que sube muchísimo el nivel porque creo que es bastante diferente. Tengo pate para atrás. Wow, esta canción promete mucho. A ver, Funambulista. ¿Tiene una canción de mensaje social? Porque parece la radio, pero como son varias voces, a lo mejor de noticias. Vale, el estilo va a ser su estilo, pop rock. ¡Hala! Él ha dicho, ¿queréis escucharme canción de adelanto? Pues no, mi cielo. ¡Hala! Aquí no ha habido adelanto ni ha habido nada. No sé si de verdad ese va a ser el inicio o es lo que ha querido enviar él. Porque es cierto que el principio, como esas voces, claro, te lleva como radio a noticia. Y a lo mejor por eso he dicho, es una canción de mensaje social. Pero luego, como el sonido era muy pop rock español, no lo sé si con un sonido pop rock español, oye, que puede ser, pero te va a venir una canción de mensaje social, no lo sé. Pero de momento de la canción de Funambulista no podemos decir nada más, porque no ha querido que sepamos nada más. Cuando me alas al oído, ¡Qué ritmazo! se me llena de nuditos hasta mi voz. Son esos Y ya tiene buena voz, a pesar de ojitos que hay que me hacen retoque. prometerte que nunca apagaré esa velita que te encendí. Vale, me está recordando mucho Llegaste pa' el estilo de quedarse, música italiana. más de la cama. No esperaste ni a la madrugada. Ayer te escribí para saber. Vale, creo que era el estribillo, no necesariamente me ha parecido un super estribillo y rollo como, uff, esto me parece un hit, pero me gusta el sonido un poco ochentero, estilo música italiana, con ese estilo de música electrónica que puso de moda The Weeknd hace unos años, esa mezcla ochentera electrónica, pero me ha llevado un poco más al rollo música italiana. Sé que esa combinación me parece interesante, este tipo de canciones suele ser muy radiable porque la canción era enérgica, entonces si la canción luego crece y te puede enganchar en el estribillo o en las estrofas del estribillo, engancha más. Sé que es una canción que podría funcionar ya en rollo comercial, no hablo en rollo concurso. Además, es una canción que tiene unos vocals muy arriesgados. Yo creo que estaba subiendo a voz de cabeza más que falsete, ¿eh? Creo. Ya cuando la escuche entera, veré. Pero me ha recordado a Abraham Mateo vocalmente por el riesgo vocal. Y es cierto que en España no tenemos actualmente tantos cantantes dentro del mainstream, hablo, que vocal masculinos, que vocalmente arriesgan más allá de Abraham Mateo y que hagan cosas difíciles. Entonces me ha recordado a Abraham Mateo por los cambios a voz de cabeza y el riesgo vocal. Sí, incluso la música es un poco el estilo de que ha estado haciendo Abraham Mateo últimamente, un pop más feliz, lo voy a llamar así porque me lo invento, porque es un sonido muy happy. Entonces, solo espero que él tenga flow y desparpajo, porque de momento, a no ser que la canción crezca, pinta medio tiempo. Y las canciones medio tiempo en directo son las más difíciles, porque no tienes un sonido que te atrape, que a lo mejor si la voz flojea o se ahoga, tienes un ritmo que te está atrapando. Si es una balada, la voz tiene que estar impecable porque tienes que transmitir y emocionar, tienes que impresionar con la voz. En un medio tiempo, y la música te termina de enganchar porque te guste, y las voces normalmente no suelen ser tan arriesgadas, y aquí han metido ese riesgo vocal. Entonces, como no hay, pero tampoco tan exagerado, o sea, son cosas que son difíciles porque no se aprecian. Entonces, si fallan eso vocalmente, no hay nada más que te pueda atrapar. Por eso el cantante en un medio tiempo tiene que estar en un nivel de energía altísimo para engancharte. Por eso normalmente las canciones pop y comerciales en directo, aunque sean buenos cantantes, suelen bajar el nivel porque son más difíciles, porque te preocupas de que suenen radiables, de que suenen pegadizas, etcétera, no pones momentos para respirar,
le pones el ritmo y luego en directo son más complicadas por eso, porque le tienes que poner un montón de energía, si no, baja el nivel. Entonces me parecen todas de momento diferentes e interesantes, sin que ninguna de momento me haya flipado. Ya veremos cuando estén enteras. Sigo. Ayer te escribí para saber de ti. Desde aquella noche no ¡Uh! puedo dormir. Doble mis Otro que sentimientos viene como con show. origami. Ya le Ah. pedí a Cupido que tú fueras para mí. ¡Oh! Y me ¡Oh, qué dijo que rollazo! te ¡Por Dios, me escribiera esta encanta! canción. Y te Qué robó voz el corazón. tienes! Dime qué vas a hacer. ¿Cuál es tu plan, Y bebé? qué difícil el Me tienes aquí estribillo. pensando y me mata las ganas. Por mí. No me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer. O sea, no participamos en Eurovisión, que es algo que yo estoy de acuerdo, y me traen la canción que llevo años deseando. O sea, no en sí esta canción, porque la tengo que escuchar entera, pero este ritmo, o sea, llevo años esperando una canción por un nombre estilo funk, estilo disco, un poco con toque años 70, estilo Bruno Mars. Y de repente tiene pinta que esa es esta canción, y encima con unos vocals súper difíciles. Creo que era falseta y a lo mejor era voz de cabeza el estribillo, eso es muy difícil. O sea, no me ha terminado de flipar la melodía y el estribillo, no es que fuese un estribillo que me enganchase y me pusiese a cantar y me quedase flipado. Lo que me ha molado es el estilo, el instrumental, la música, el ritmo. Eso es lo que me ha molado muchísimo. Luego tengo que escucharla entera. Me daría rabia tener una canción así y que luego no sea una canción que tenga un estribillo que enganche y por lo tanto que pueda ser un hit, pero por lo menos ya el estilo me flipa muchísimo. Y justo me la traen ahora. Además, me encanta porque es una canción también muy pop, pero le ha metido unos giros muy pop, pero también con un pequeño toque de R&B, ¿sabes? Para darle ese rollazo, pero al final era muy pop, no tan R&B. Entonces, no sé, me ha flipado muchísimo y me parece una canción con rollazo que da un juego. O sea, para puesta en escena, pero ya no en el sentido de montar un mega show, es que simplemente con que pongas el fondo a oscuras y en cada golpe de música le estás metiendo una luz de un color, él vestido en traje, con el sombrerito, se va quitando el sombrero, abriéndose él, por ejemplo, la chaqueta, cada vez que un golpe, ¡plas! Y se abre la chaqueta, tal, otro pose. O sea, esto da un juego tremendo sin necesariamente de currarte una pedazo de puesta en escena. Porque solo con el contraste de luces y sombras en el escenario, de apago la luz, enciendo la luz, y él haciendo postureo con gestos súper divinos, ya tiene una pedazo de puesta en escena que flipas. ¿Sabes? O sea, ah, oye, sí que hay nivel, ¿eh? Tampoco he leído muchos comentarios, pero había leído algunos comentarios, las canciones no dicen nada, tal. Yo me dan juego. A ver, creo que esos comentarios vienen en la parte de, ay, no escucho una canción que creo que me vaya a molar o vaya a ser un hitazo como noche entera. Bueno, pues a lo mejor eso no, pero variedad musical de momento hay. Son canciones que le ves personalidad, más allá de que todas sean comerciales. Hombre, hijo, es que hay que gustar. No sé, veo, me parece interesante de momento todo. Voy a seguir. Dime qué vas a hacer. ¿Cuál ¿Ves? es El tu estribillo plan, bebé? no me Me parece tan tienes aquí pegadizo, pensando y pero me mata las la música, el ganas. instrumental es lo más. Por Uf, ti. lo Y más. aunque pase el tiempo, seguiré estando Vale, aquí. otra canción comercial. Esperando en el lugar de siempre. Como un día soleado, yo siempre caliente. Mira, sin gustarme esta música me está molando. ¡Toma! ¡Toma! Pues voy a decir una cosa y la voy a decir y me da igual. Yo estoy de acuerdo con que no vayamos a Eurovisión y sinceramente se lo pierde Europa. Son propuestas súper divertidas, entonces sé que solo con los adelantos son propuestas que al Eurofandom internacional les gustaría mucho, pero luego pasaría lo de siempre, porque el sistema de voto está podrido completamente, las diásporas bloquean y aún así probablemente luego seguramente no quedaríamos bien al tener algo en nivel. Por eso, hasta luego. Así que, UR, querida, has dejado escapar a España, que cada vez tiene más nivel y encima un nivel que por culpa del sistema de votación no se está apreciando. Culpa vuestra, no nuestra. En cuanto al adelanto de Kenneth, este tipo de canción no lo consumo y me ha parecido una canción bastante explosiva para discotecas, también muy explosiva para una puesta en escena. También es posible que a lo mejor
uno de los motivos por el que hayan elegido estas canciones son canciones donde tienen producciones con personalidad, es decir, música con personalidad que no sea repetitiva, sea interesante para ayudar a hacer puestas en escena que sean emblemáticas y que sean llamativas. Es posible que uno de los patrones que hayan elegido para decidir, aparte de que sean canciones diferentes entre sí, son canciones que tuviesen instrumental que dijeran algo para poder hacer grandes puestas en escena porque tenían a Sergio Jaén. Y yo creo que Sergio Jaén y su equipo se van a poner las botas. O sea, se van a poner las botas con todo lo que tienen que da para hacer encima cosas distintas. Entonces esto, pues veo algo explosivo, algo con luces del neón, rollo discoteca, él ya tiene el rollo urbano. Sí, con 30 segundos tampoco puedo decir mucho más y tampoco me quiero enrollar para 30 segundos que estoy escuchando, pero también me parece bueno. ¿Vale? Vocalmente es muy pop. Pues fíjate que creo que es la canción que más se engancha de todas, ¿eh? Mira, esta canción me ha llevado un poco al pop rock, pero un poco pop rock como si fuese de una serie de televisión adolescente. No sé si era la intención, pero también porque la voz de ella la veo muy juvenil, me ha llevado a ese sentido, ¿no? Como si fuese un tema pop rock de una serie adolescente de televisión. El estribillo, la voz, fíjate que no hemos escuchado una voz desgarradora ni nada así tan rockera, era más pop. Entonces lo que ayuda también, y por eso he dicho que creo que es el estribillo que a nivel melódico el que más te quedas. Miedo, miedo es con el que de momento más te quedas. Que quizás he visto la voz muy suave y quizás la voz está más suave en la versión en estudio. Sí, para que suene más comercial por la proyección que van a tener, para que fuese más posible hacerla radiable o meterla en playlist en Spotify, etcétera, y a lo mejor luego en directo vocalmente nos encontramos algo distinto porque la cantan más agresiva y más como requiere este sonido. La versión de en estudio la han dejado un poco más apta para todos los públicos, ¿no? Es la percepción que me ha dado, luego a lo mejor la escucho entera y digo, pues no, mi vida. Luego cuando crece la canción viene a tope de power. Entonces veo una canción que en directo nos puede sorprender mucho más, incluso a gente que a lo mejor en principio no le gusta, luego en directo le mola si ellos la cantan con fuerza y poderosa. Sigo. ¿Ves? Aquí se tira por el suelo. ¡Wow! Vale, con Minerva ha venido con todo, con su rollo. No volverá a llorar, guiño, estoy llorando por ti. ¡Hey! A ver, me gustan dos cosas. Vale. Vale, las dos cosas que iba a decir. Cuando ha empezado, he dicho, vale, esto lógicamente son las estrofas. Pero luego, la parte con la que he enlazado, no sé yo, o sea, a lo mejor era el preestribillo y el estribillo. En el caso de ser el estribillo, entonces no me parecía tan potente porque tiene una base electrónica tan brutal y poderosa que, claro, me encantaría, sobre todo viniendo de con Minerva, que tiene la canción de Estoy llorando por ti, le ha metido ese guiño, o sea, un poco como hicieron Sony y Selena, ha seguido ese recurso de traer una canción con guiños a su gran hit. Claro, me gustaría también que tuviese un estribillo igual de bueno que esa o igual de pegadizo. Entonces ya lo descubriremos. Esa es la primera cosa que quería decir. La segunda que me ha gustado, que fíjate que es una canción de electrónica y ahí normalmente las voces se suelen retocar mucho autotune y la voz estaba completamente limpia. Escuchabas el vibrato, incluso como una voz más clásica y eso es muy raro en este tipo de música porque intentan buscar una entonación más comercial, en este caso podría haberse ido a haber aireado la voz y haciendo una técnica más moderna. No, ella completamente con su voz natural, o nota poco retoque, y eso me ha parecido bastante curioso. O sea, que encima tiene una canción complicada, porque estas cosas no son fáciles de cantar, y encima además sacando voz. Es, wow, me ha parecido lo más interesante de momento. ¡Chum! ¡Ven aquí! Toma, una salsa, un son cubano más bien, ¿no?
Uy, 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 uy. Creo que esta es la ganadora, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Vale, yo creo que tenemos a la ganadora del Benidorm Fest. ¿Por qué? Bueno, aquí sabemos que tiene carisma, sabemos que tiene presencia escénica, sabemos que tiene garra. De hecho, si no, os recomiendo la actuación que hizo de Dispara en la gala especial que hicieron de Navidad del Benidorm Fest y verla. Ella tiene ese desparpajo y esa garra en el escenario. Ha elegido una canción, un son cubano o una salsa, porque al final la salsa venía del mango o del son cubano. Entonces me ha parecido como ambos ritmos puede ser una mezcla. Aparte, que seguramente va a decir, ay, me recuerdan a Nati Peluso porque ella ha sacado música en ese estilo. Entonces ya tenemos una canción de música latina. España consume la música latina una barbaridad. El top 50 de Spotify es prácticamente música latina, en cualquiera de sus subgéneros. Entonces ya tiene un sonido que es muy consumido en este país. Tiene una canción que llama la atención, que es una moderna. Entonces creo que tiene una canción perfecta que puede gustar a mucho público en general, amplio, porque esto es muy comercial en España y encima ya de por sí sé que Luna King es una cantante que tiene desparpajo, que tiene creatividad, tiene carisma. Entonces ya me veo que viene una super actuación, por eso ya a mi mente me viene, ostras, tenemos a la ganadora, un sonido que va a gustar a muchísimo público con una cantante que sé que no va a defraudar en directo porque además no se veía algo muy complicado vocalmente. Entonces, también, ¿a qué te vas a complicar la vida vocalmente también si eres un cantante que le gusta hacer eso? Sí, si no, ¿para qué? Porque también te puedes lucir haciendo un show sin necesidad de mucha voz, eso depende de cada cantante. Entonces, a ver, ya no digo, o sea, en este caso con todas me estaban dando curiosidad y en este caso con Luna Kick ya digo como la ganadora. Es muy interesante porque hay veces, yo muchos años, que Eurovisión no tenía tiempo a reaccionar a todas las canciones, entonces me ponía el recap y en base al recap decía, ¿me llama la atención o no me llama la atención? Y es cierto, aunque solo es un trozo, muchas veces ya con ese trozo luego no me equivocaba en mi intuición y luego hay veces que me lleva sorpresas para mal o para bien, pero pocas. O sea, que quiero decir que hay veces, también depende del trozo de canción que te pongan, que sí que se percibe si es un hit o es una canción ganadora. Hay veces que sí se puede percibir dependiendo del sonido. Entonces, en este caso, yo percibo eso. Y cuando la escuche entera, ya diré si me mantengo o no. Ya no os digo, es la que más me ha gustado, es que yo la escucho y pienso, ganador. Para eso se hace estos vídeos. Esta es mi primera impresión. Luego puede cambiar o no. Mi primera impresión ha sido ganadora. Play. Ay, María León y Julia Medina. A ver. Guau, pues qué tema tan pop. No me lo esperaba así. Uh, venga. Una canción muy pop girly. Mm, 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 mm. Pues fíjate, me recuerdan mucho, hemos escuchado el estribillo, lógicamente, me recuerdan mucho a canciones pop mexicanas, a canciones también pop latinas, por ejemplo, a Lali Espósito, o sea, que se nota mucho en la mano de María León, más que de Julia Medina, porque esto, viniendo de la música de Julia Medina, es sorprendente. Sonaba potente, sonaba pegadizo, pero es cierto que, claro, al final, cuando te ponen un montón de canciones, una canción pop puede ganar, y han ganado muchísimas canciones pop aquí hablando de Eurovisión, pero pues una canción pop poderosa es un hitazo de la leche. O es una canción pop que está muy bien, como pasaba por ejemplo con Nochentera, puede pasar con esta, mola, mucha gente le gusta, le vota, pero a lo mejor intenta tirar por algo novedoso si es que hay algo novedoso. Entonces aquí los que se han arriesgado pueden tener más ventaja si su canción también gusta mucho. Porque al final, entre un. A no ser que ese tema pop sea un hitazo de la leche, claro. Lo positivo es que para cantar este tipo de canciones se necesita fuerza, se necesita esparpajo. Julia Medina lo demostró en OT, tiene un directo impecable, estuvo en Tu cara me suena. Entonces, también va a ser para los fans de Julia ver algo distinto de ella y verla como dominando el escenario mucho mejor y con más fuerza
algo que ya también sorprendió haciendo En tu cara me suena. Entonces, y María León también tiene muchísimas tablas. Entonces, creo que se viene una actuación de dos artistas profesionales donde vas a flipar porque vas a decir, jope, cómo se nota el nivel. O sea, ellas van a poner nivel en ese sentido porque me las veo recorriendo todo el escenario con fuerza tranquilamente y llenando todo el escenario, ¿no? Que va a ser una actuación que tú vas a decir, aquí se notan dos profesionales como la copa de un pino y encima una canción que no parece arriesgada vocalmente, entonces pueden meterle toda esa fuerza tanto en actitud como vocalmente para elevarla. Entonces yo creo que es una actuación que va a molar porque se veía una canción con mucha fuerza. Sé que esta canción también tengo mucha curiosidad de escucharla entera, sobre todo por si puede ser radiable, a lo mejor puede ser una canción que guste mucho y puede convertirse en un hit, etcétera. Porque he dicho, es muy pop girly, porque se nota el empoderamiento femenino, se nota ese rollo de unión, de amigas, de unirse, que al final luego los géneros da igual. Pues es una canción que está hablando de desamor, de quién quiere ese hombre, dos tequilas, vámonos de fiesta, vamos a desahogarnos. Una canción de buen rollo, de cantarle en las discotecas, tenía mucha letra, eso puede ser muy difícil para cantar en directo, pero ya son dos profesionales que ya mucho tiempo son buenas en directo, no van a tener problemas. Entonces, pues eso les digo, es una canción buen rollera, y las canciones buen rolleras si gustan y funcionan, pueden ser buenos hits y pueden funcionar. Entonces, por eso quiero escucharla entera, a ver si tenemos por aquí un posible éxito y no lo sabemos todavía. Pero porque al final, como el ritmo era tan pop y tan alegre, quizás no pillabas tanto la letra, porque decía en plan, ha dicho algo rollo de él jugó con las dos y ha perdido dos reinas, o sea, en plan como, amigo, él estaba jugando con las dos, estaba liando con las dos a la vez y perdió dos reinas y tal, entonces también es una canción divertida que puede dar o una de dos, o la puesta en escena que he dicho de ella recorriendo el escenario y ya está, porque tiene esas tablas, o hacer una puesta en escena divertida y teatral, y ellas en plan pasando del hombre. Imagínate que hace una puesta en escena donde esté María León o Julia Medina en un restaurante cenando con el chico y entra la otra y le empieza a tirar cosas y como le pillan y se van las dos y le dejan tirado. Yo qué sé, que da juego para también hacer algo teatral con esa letra. Y ahora ya, sí que sigo. Claro, doble vida. Ay, sí, por favor, esta canción tiene que ser buena. Lo quiero. A ver, Mayo, cariño, ¿qué me has traído? ¿Una lavadora? ¿Una lavadora? ¿Va a decir un tren? ¿Una persona saliendo del coma? ¡Épico! Mira que le gusta hacerse el interesante. Otro como funambulista. ¿Ahora qué es eso? ¿Un avión despegando? O sea, la lavadora, el sonido del hospital, ¿qué me ha sabido? Que si el avión despegando, que si la música de, como si estuvieses viendo una película de banda sonora épica de fondo. Pues bueno, pues Mayo no quiere demostrar lo que trae. Luego espero que merezca la pena. A mí, a mí no me hagas esto, ¿eh? A mí no me tragas adelantos para no traer un adelanto. Bueno, pues continuamos. Gracias, Mayo. Pues nada, aquí el adelanto de Álvaro Mayo. Yo, Verás, otro igual. Ah, vale, este canta. mitad rubí, mitad carbón. Sonido electrónico. Buah, se me ponen los pelos de punta por la voz que tiene el cabrón. Dos son La canción también es muy dos Sanremo. y yo. Qué producción tan épica. Con Minerva tienes Soy competencia en la mitad electrónica. carbón, mitad rubí. A ver, te quiero decir, la letra no me termina de fascinar porque esto de yo mitad carbón, mitad rubí, pues mira, cariño, yo quiero una letra con lo que me pueda identificar, como, ay, vamos a salir de este drama y me tomo dos tequilas. Yo cuando en las letras meten cosas de estas como, tú fuiste el azufre que marchitó mi corazón, como cariño, nadie habla así. O sea, no es una crítica, quiero decir que ese tipo de letras a mí nunca me han terminado porque me gustan las letras donde realmente que no tenga que imaginar. Sí, o sea, lo escuchas y sabes a lo que te refieres. Y hay muchas veces que se utilizan un lenguaje que no es el lenguaje con el que hablas. Y esto no lo digo como crítica, ¿eh? Vale, pues me ha fascinado el adelanto. Primero, me ha recordado a Sanremo, tiene un sonido electrónico que sonaba muy moderno y creciente en la voz. Sin embargo, estaba de momento la melodía estilo balada. Entonces, puede ser que se venga una power ballad o una power canción dance, ¿vale? O sea, un tema a lo mejor Eurodance, bueno, no, no era tan Eurodance, era más bien electro, pero da igual. O sea, como mezclando una power ballad con un sonido electrónico. Básicamente lo que hizo Lorin con Tatu, que era una melodía de balada, donde le metió luego una orquesta y le metió ese sonido
Europop, Eurosong, ¿vale? Entonces, me ha parecido muy interesante primero, porque Mikel Ezor Jr., que participó en la última edición de Tu cara me suena, tiene una voz, tiene un buen rango vocal, y aunque en Tu cara me suena se basaba de imitar, se notaba bastante que le encantaba cuando le tocaban canciones para imitar, de lucirse la voz. Entonces, es un cantante que le gusta lucirse. Es decir, que si le dicen una canción que fuese plana, él le metería mil cosas. Y esto tampoco es negativo, esto lo digo de una forma mega positiva. Porque le gusta demostrar el talento que tiene. Entonces, yo siento que va a venir algo poderoso. Muy poderoso solo con el inicio. Vocalmente, que ya me decía muchísimo. Lo que también me da pena porque creo que aquí podría venir una canción, lo diré cuando la escuche entera, muy poderosa, muy votable, estilo jurados, que es la única forma de sacar puntos siendo España. Pero como ya no participamos, me da igual. Pero creo que quizás esta es la canción donde más siento, percibo, pero una canción pensada en Eurovisión. ¿Sabes? Porque veo la voz poderosa al inicio, veo el sonido electrónico mega moderno que me ha recordado un poco algunas canciones que van a San Remo. Entonces siento que quizás esta era una canción que estaba pensada en ello, pero bueno, no pasa nada porque a lo mejor tienes un hitazo o es la canción para darte a conocer como cantante. Esta también me parece muy interesante porque creo que se viene algo poderoso. Me encanta. Ya me esperaba que iba a ser de las más pegaditas la de Miranda. Pues creo que han hecho una buena fusión de personalidades porque siento el sonido de ambos. Me encanta esto. Siento que tú te estás cansando. Vamos. Pues fíjate, creo que esta mezcla han juntado, igual que la canción de María León y Julia Medina sentía quizás más personalidad de María León, aquí veo la personalidad de las dos. Del vocalista de Brava, ese sonido ochentero, setentero de la canción que ya presentaron al Benidorm Fest de Rafaela, y luego esto tiene toda la personalidad de Miranda. Además, me han encantado esos vocas de lari, lari, fascinante. Las voces no sonaban muy potentes. Bueno, el vocalista de Miranda sé que tiene una voz muy potente. Lo han querido dejar más suave, no pasa nada. En directo ya se crecerán. Pero es de las canciones que a primera escucha bonrolleras, como la de María León y Julia Medina, que la escuchas, te sonríe. El Lari Lariri creo que era lo más pegadizo. Y también creo que esta canción va a ayudar muchísimo a que el público latinoamericano conozca más el Benidorm Fest, porque aparte de que Miranda es un grupo muy exitoso de Argentina y muy conocido en Latinoamérica, aparte de eso, es que creo que esta canción sigue su estilo de música y creo que me ha parecido muy buena y creo que a sus fans les va a gustar muchísimo. Entonces, si a sus fans les gusta muchísimo y es un hit, a la larga van a acabar descubriendo que esta canción ha salido del Benidorm Fest. Van a decir, ¿y qué es eso del Benidorm Fest? Y van a conocer el festival gracias a ellos, no solo por su participación, sino porque encima creo que la canción puede triunfar. Entonces ya lo conocerán unos fans por participar y otros, o ya no tan fans, que conocen a Miranda porque la van a acabar conociendo si la canción se acaba convirtiendo en un hit. O sea, porque ya no estoy hablando solo de España, sino también en Latinoamérica luego cuando la promocionen. Porque veo que es muy de su rollo, es muy de su estilo. Y que entonces creo que a sus fans les va a gustar y entonces la pueden convertir en un éxito. Entonces tiene ese sonido pop electrónico, tiene ese sonido setentero, ochentero, ese synth pop con ese sonido sintético. Esto es una pasada, querida Luna King. Creo que tienes competencia para ganar. O sea, voy a estar cantando el Lari Lariri. Verás. Vale, cariño, ¿qué me traes? Arden en ganas de verme. Uy, esto es un paso doble. Lloran si soy embustera. Mmm. Prefieren darme la muerte que verme feliz con cualquiera. Prefieren darme la muerte que verme feliz con cualquiera. Nena, ¿qué letra? Nena, ¿qué letra me has traído? O sea, es algo que también me fascina
Porque fíjate que tuvimos a Blanca Paloma y tuvimos a De Teresa el año pasado, que me flipaba. Y algo que yo echo de menos, y fíjate que yo no lo he vivido, es decir, cuando yo escucho canciones españolas de los años 70, de los años 80, las letras me parecían súper divertidas porque contaban historias. Y eso es una parte que se ha perdido. Por ejemplo, en la música actual, en la música country sigue. Pero en el resto de canciones, de géneros, sí, hay canciones que cuentan historias, pero pocas. Entonces, estas canciones, como por ejemplo las que tenía Rafael Acarrá, que te empiezan a contar una historia, de ahí me encuentro a mi marido dentro del armario, bla, 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 molan y sobre todo para un concurso de canciones te facilitan la puesta en escena si la interpretas en directo. Entonces, por eso me fascinaba la canción de Tres el año pasado, porque mezclaba esa canción tradicional española, música folclórica, con sonido moderno y aparte una letra con significado y que permitía hacer un show en la puesta en escena. Y esta canción es exactamente igual. Ya solo con esa letra que ha dicho, te permite escenificar, te permite teatro. Encima estás mezclándome un sonido tradicional español y luego seguramente le habrá metido producción moderna seguro. Y ese es el tipo de música que siempre me ha molado que los artistas traigan. Mezclar esa personalidad, su personalidad y aparte con una canción teatral porque favorece la puesta en escena. No tienes que comerte la cabeza, ay, ¿qué puedo hacer para impresionar, cariño, contar tu canción? Si tiene letra, cuenta la canción y ya tienes la puesta en escena, mi vida. Yo te quería cerca, más cerca, más cerca, Verás que tenemos aquí el hit, ¿eh? Toma, es que esto es como una mezcla de la canción, tipo canción de pueblo para cantar, pero mega modernizada. ¡Uh! cuanto más te alejas, más fuerte oigo latir mi corazón. Tú no Sí, a me mí. quieres. Esto es, ¡ay, qué guay! Esto está mezclado que no me salía canción de verbena con un sonido mega actual. Pues espero que nos hayan flipado mucho de alternativos y que realmente se pueda percibir mucho ese sonido verbena y sobre todo tener un estribillo que te enganche, ¿sabes? Porque si meten muchos cambios, al final promete, promete y no terminas de. Pero, ostras, qué currada, pero o sea, qué nivel. O sea, que hay nivel este año. Sin necesidad de tener, sí, una canción que vaya a pasar a la historia de la música, pues digo, tampoco tenemos que ser tan pretenciosos. Si aparece esa canción, aparece, si no aparece, no aparece. Es que a veces parece que es que los fans es como, ah, no, esto es una mierda porque no ha aparecido un Sobreviviré de Mónica Naranjo, es decir, una canción que hace historia en cada década de la música. Y me hace gracia que lo digan cuando de momento una de los mayores hits del pop de la música española ha salido el Benidorm Fest, que es Noche Entera. Que yo me quedé cuando iba por 9 platinos, no sé cuántos llevará ya. Es una salida bajada. Que poquitas canciones españolas hacen eso, vamos, alguna de Rosalía como Despechada, un poco más. O sea, que es que encima ya el Benidorm Fest ha encontrado esa canción. O sea, que es que hay veces que yo no entiendo a la gente diciendo, ay, es que yo no sé qué pretenden ni qué se esperan. O sea, quiero decir, hemos tenido ya varios hits cada edición, pero bueno, termino. Tú no me quieres. Vale, suena mucho a Ana Mena, voz aireada. ¡Uh! Vale, es un medio tiempo. Vale, esto va a ser difícil de cantar en directo. Vale. Esta última, la quizás la más pegadiza, tiene una voz aireada, solo la hemos escuchado cantar a ella de momento, o sea, una voz también muy comercial, el estribillo completamente pegadizo, y he dicho, es un estribillo muy difícil de haber dicho, ¿cómo va a ser difícil decir tamaré, 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 tamaré? Primero lo que está, porque lo está haciendo aireado, primero porque lo repite mucho y es difícil, porque al ser tan repetido puede ser repetitivo. Y eso en medio tiempo, que es lo que he explicado antes. No tienes una música que te esté enganchando, ni tampoco hay una voz poderosa que te esté enganchando. Entonces, todo depende de la actitud y todo depende de la puesta en escena para enganchar. Entonces, eso es difícil. Te puede gustar mucho en versión en estudio, pero a lo mejor en directo te puede aburrir la actuación porque queda muy repetitiva. Entonces, le tienen que meter una actuación dinámica con cosas diferentes recorriendo el escenario y en el estribillo, como al final es tamaré, 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 es mejor siempre estar quieto para cantar esta maré con fuerza y enganchar al público. Entonces, es del tipo de canciones que es difícil de cantarlas en directo, pero es una canción que
Bueno, es que va a gustar muchísimo. O sea, tengo que escucharla entera para decir, "Mm, creo que es un hit". Porque el estribillo, al ser de estos estribillos repetitivos, que es algo característico del pop, a lo mejor si no tiene unas estrofas que sorprende, es de esas canciones que dices, ay, solo me gusta el estribillo, pero no entera. Entonces hay que escucharla entera para ver realmente si tenemos aquí otro posible hit o simplemente es una canción que nos va a gustar y a lo mejor no llega a más, no lo sabemos. Y ya está, ya he terminado todas, pues es lo que he dicho y he ido diciendo. Es decir, me parece que han elegido canciones muy variadas, que todas tienen un patrón común que es comercial, porque incluso las más alternativas, como puede ser la de Dora y Marlon o la de Rosalinda, al final todas tienen ese patrón comercial, es decir, que gusten a primera escucha. Porque a lo mejor tú como artista luego te apetece tener canciones más íntimas y no piensas en que vaya a ser radiable o no. Pero como participan en un concurso de canciones, al participar en un concurso de canciones tienes que elegir una canción que sean de las que gusten a primera escucha o de las que sean más comerciales posibles, siempre respetando tu personalidad. Al decir comercial no tiene que ser directamente lo que esté de moda, sino el sonido que sea, pero que al escucharlo se te quede pegadizo, entonces ya es comercial. A eso me refiero con comercial. Y da igual que sea jazz, que sea copla, que sea lo que sea. Mientras le metas una producción que sea moderna y sea radiable, tú digas, ah, vale, sí, se puede poner y esto lo puede petar, independientemente de que esté de moda ese género musical o no. Entonces, me parecen la mayoría interesantes. Por hacer un top rápido, las que más me llaman la atención ha sido la de Luna King, ha sido la de Ethan, la de Miranda me parece bastante buena y que nos va a gustar, pero tengo curiosidad con la mayoría, la de Rosalinda me parece muy interesante, esta última también quiero escucharla para ver si es un hit, es que la mayoría, es que no voy a hacer un top con 30 segundos, es absurdo, si es que la mayoría, o sea, la mayoría me causan interés en seguir escuchándolas. Aunque ninguna, es cierto que salvo solo con Luna aquí o Miranda, ya intuyo, digo, uy, creo que esta canción puede, que luego nunca se sabe cómo reacciona el público, también depende mucho de la promoción, etcétera, pero como va a tener promoción en este festival, si aspiras a hit debería serlo. Pero claro, tienen que llegar también a la final para que le vea toda la audiencia. Esa es otra, porque si te quedas en semifinales, pues entonces ya la promoción no se completa. Entonces me parece que al nivel, porque que la mayoría me generen curiosidad, eso ya es muy positivo. Luego ya cuando las escuchamos enteras, vemos. Y de momento, hasta aquí mi reacción a los adelantos del Benidorm Fest 2026 y nos veremos cuando poco a poco vaya a ir reaccionando a las canciones enteras. Muchísimas gracias y nos vemos en esos vídeos.